saber qué pasa, comunicando la verdad, qué pasa. Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Recibimos al doctor José Díaz Aquino, infectólogo y pediatra de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y también miembro de la directiva de la Sociedad Dominicana de Infectología. Buenas tardes, qué bueno tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ante el aumento de los casos del dengue, el gobierno da unas cifras, el partido de oposición da otra. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Muchos casos son no confirmados de los fallecimientos. ¿Es lo que se ve o todavía hay más? Yo pienso que hay muchos casos todavía que no se han diagnosticado. Obviamente tenemos un porcentaje, un número que se da de los pacientes, pero pienso que hay muchos casos que no se pueden contabilizar porque muchas veces hay pacientes que ni siquiera llegan a un centro de salud, o sea que muchas veces se curan en la casa, hay pacientes ambulatorios que tú lo puedes manejar y que muchas veces no se notifica y que son casos de dengue también. Se curan en la casa, o sea que hay casos que no son tan graves. Sí, exactamente. O sea, ¿usted recomendaría a alguna persona que se cure en su casa? No, claro que no. Okay. Lo que pasa es que hay una clasificación del dengue. Por ejemplo, están lo que son los dengues sin signos de alarma, los dengue con signos de alarma y el dengue grave. El hemorrágico. Eso voy a aclarar algo en ese punto. Okay. Porque antes existía una clasificación que mencionaba, por ejemplo, dengue clásico y dengue hemorrágico, pero ya esa clasificación realmente no existe, sino porque antes decíamos que el dengue clásico era, por ejemplo, el que estaba tranquilo, que no tenía síntomas, pero ya esa clasificación no existe, sino que ahora es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces un paciente que no tiene signos de alarma se puede manejar en su casa, se puede manejar de manera ambulatoria, pero no que lo haga la persona, sino porque el médico decida que debe ser así. ¿Y cuáles serían esos signos de alarma? Los signos de alarma que puede presentar un paciente, por ejemplo, dolor abdominal, puede presentar dolor abdominal, vómitos persistentes, puede presentar sangrado. O sea, serían esos signos de alarma que alertan al clínico dependiendo de lo que el médico considere, si el paciente debe ser ingresado en un centro hospitalario o ya sería manejarlo de manera ambulatoria. Y en los casos que se manejan de forma ambulatoria, ¿cuáles son los síntomas comunes del dengue? Los síntomas comunes principalmente es la fiebre, dolor de cabeza, dolor ocular, puede presentar náusea, puede presentar vómitos, generalmente como si fuese un proceso gripal muchas veces. ¿Y usted recomienda entonces que inmediatamente la persona se sienta como con gripe, vaya al médico? Generalmente lo que nos llama la atención a los padres, a los familiares es la fiebre. Entonces si un niño, una persona tiene fiebre, entonces debe de acudir al médico. ¿Cuáles serían las medidas de precaución que toman las personas en sus hogares, que deben tomar? Lo principal es cómo nosotros podemos eliminar. ¿Sabe que cómo viene el virus? El virus viene a través del mosquito. O sea, el mosquito es que transmite la enfermedad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos eliminar el desarrollo del mosquito, entonces de esa manera evitaríamos que la persona se infecte. Es decir, no acumulando, por ejemplo, lamentablemente en nuestro país, muchas personas tienen que acumular agua en la casa, en las cisternas, en los tanques, pero debemos de taparlo. ¿Por qué? Porque el mosquito, el adulto, deposita sus huevos en el agua limpia. Entonces esos huevos son los que se van a convertir en lo que nosotros conocemos como los gusarapos, es decir, en las larvas, en la pupa, y posteriormente va a salir el adulto del mosquito, y una vez que sale el mosquito, entonces ya está listo para picar. Y por ejemplo, si la hembra que pone los huevos está infectada con el virus, pues también lo va a transmitir a los huevos, a la nueva generación de mosquitos, y eso lo pueden transmitir a todas las personas. Y el mosquito durante el mosquito esté vivo, va a estar picando, y si tiene el virus, pues se lo va a llevar a todas las personas que pique. O sea, un mosquito, ¿como a cuántas personas puede infectar? Bueno, no sabría decirte cuántas personas puede picar, pero es un importante transmisor. Su vida, claro, durante toda su vida hasta que el mosquito muere, pues va a picar, sobre todo la hembra.
porque Por lo eso es tan necesita. importante la fumigación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, si por ejemplo tú observas en tu casa que en un florero, en el tanque hay gusarapos, lo que nosotros conocemos como gusarapos, eliminar esa agua para nosotros poder romper ese ciclo y que el mosquito, el adulto, no se desarrolle. Hay enfermedades que pueden confundirse por los síntomas. ¿Cuáles serían esas enfermedades y cuáles son los síntomas más comunes que pueden confundirse? Que una persona puede decir, bueno, no sé si tengo dengue, no sé si tengo gripe, no sé. ¿Cuáles serían esos síntomas? Por ejemplo, una persona, hay diagnósticos que tú te refieres, por ejemplo, a los diagnósticos diferenciales. O sea, que podemos confundir una serie de enfermedades. Exacto. Se puede confundir, por ejemplo, con malaria, con leptospira, con la misma influenza. O sea, cuando un paciente llega ante un médico, ante un especialista, pues nosotros tenemos que ir discriminando y hacer un diagnóstico diferencial y ver de qué realmente se trata, si pensamos en dengue, si es malaria, o sea, hay enfermedades que son febriles y tú puedes pensar en un abanico de enfermedades. Por eso es tan importante que una persona que tenga fiebre en su casa, o sea, tenga un día, 2 días con fiebre, o un niño sobre todo, que sea llevado al especialista para que ellos puedan determinar qué es lo que tiene el paciente. Por ejemplo, mira, cuando teníamos la pandemia del COVID, la COVID-19, teníamos muchos casos de dengue y también teníamos casos de COVID, y no se sabía si realmente era dengue o si era COVID que tenía el paciente. Entonces era un grave problema. Sí. Pero gracias a Dios que en ese momento no teníamos, por ejemplo, tantos casos de dengue como lo hay ahora. Exacto. Ahora tenemos mucho más casos, por ejemplo, que el año pasado, el doble. Me llama mucho la curiosidad precisamente ese tema. En las últimas semanas hemos visto una incidencia de casos de COVID y al mismo tiempo el brote de dengue. Entonces, esa dualidad, ¿a qué se deberá desde su perspectiva? Bueno, fíjate que estamos hablando de 2 virus completamente diferentes. Una persona puede tener COVID y también puede tener dengue. O sea, pueden coexistir. O sea, que ¿Se agrava el cuadro cuando se juntan las dos cosas? Obviamente que se puede agravar el cuadro. E inclusive una persona puede tener malaria y mala suerte, por ejemplo, que también tenga dengue y pudiera pasar. Que es 2 enfermedades transmitidas por mosquitos. Sí, exactamente. Transmitida por mosquitos, pero una es por un parásito, que es en el caso de la malaria, y otra es por virus en el caso del dengue. ¿Usted recomienda que las personas utilicen repelente durante el día? Porque yo puedo controlar lo que hay en mi casa, pero no lo que está afuera. Y con este calor, cubrirse las extremidades está un poco fuerte, doctor. Sí, es cierto, pero por ejemplo hay lugares que el repelente pudiera ayudar, es una buena medida. Se recomienda también usar ropas, por ejemplo, largas, mangas largas, aunque con el clima que nosotros tenemos es un poco complicado, pero por ejemplo, si generalmente el mosquito, el que produce el dengue, que es el Aedes aegypti, generalmente está dentro de nuestra casa, en las habitaciones, en lugares oscuros. Sí, ahí es que, porque él convive con nosotros, como es un mosquito que no tiene un vuelo muy alto, entonces él convive con los seres humanos. O sea, él tiene, generalmente los mosquitos se alimentan de la sangre de los animales, pero tienen una predilección por la sangre humana también. Generalmente están en la zona en donde está esa agua o pueden volar muchos kilómetros, una larga distancia. No, generalmente no tanto, pero generalmente el mosquito está cerca de donde están los seres humanos. Ya, o Sí, sea que es más fácil se le pega en la casa. Sí, exactamente. Obviamente En la calle. también pueden estar, por ejemplo, lo que pasa es que la Aedes aegypti es un mosquito que es más doméstico, que convive con nosotros, pero también está el Aedes albopictus, que es un mosquito que lo podemos encontrar en los parques, que no está tanto dentro de la casa, sino que se encuentra más en el parque. Ambos pueden transmitir la enfermedad, tanto el Aedes aegypti como el Aedes albopictus. Hay otros más, pero estos son los principales que pueden transmitir y ambos lo tenemos en el país. Tengo entendido que hay diferentes horarios en los cuales hay más probabilidad de que te pique ese mosquito, temprano en la mañana o en el atardecer. ¿A qué se debe eso? Así es, porque es la hora, por ejemplo, que la hembra, que es la que pica, sale, por ejemplo, a alimentarse, a buscar la sangre para alimentarse. ¿El dengue se transmite de persona a persona?
No se puede transmitir de persona a persona, se transmite a través de los mosquitos. O sea, no tenemos que tener miedo porque una persona esté infectada por el virus, porque solamente no se transmite de esa manera, sino es el mosquito que lleva el virus, por ejemplo, de una persona que está enferma, que está infectada con el virus. Si el mosquito lo pica y pica a una persona que está sana, pues le puede transmitir la enfermedad. ¿Se refleja en la piel o es solamente a nivel interno? Hay manifestaciones que a nosotros nos sugieren que pudiera ser, por ejemplo, lo que conocemos el exantema, un rash, que es una coloración roja que pudiera estar presente. Eso pudiera estar presente en un paciente que tú lo pudieras confundir, por ejemplo, con una alergia, pero no es una alergia, quizá es una manifestación de la misma enfermedad. Yo he visto casos de dengue que se ve una gran mejoría y al otro día o en días subsiguientes la persona fallece. O sea, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Podría una persona mejorar sus síntomas y la persona entender que puede darse de alta y al próximo día empeorarse significativamente? Porque vi varios casos hace un tiempo en un periodo de pico de dengue. Mira, el dengue tiene varias etapas. Hay una etapa, por ejemplo, que es la etapa febril, que es cuando la persona empieza con fiebre, pero luego hay una etapa que es una etapa crítica, en donde la persona se pudiera agravar más el cuadro, y es donde nosotros los médicos tenemos que tener más cuidado en esa etapa crítica. Por ejemplo, cuando los niños empiezan, sobre todo cuando empieza a disminuir la fiebre, cuando los niños cuando empieza a descender la fiebre, que aparentemente creemos que se ha mejorado el cuadro, pero puede ser, ahí se inicia muchas veces la etapa crítica de la enfermedad, en donde el paciente puede pasar desde esa etapa crítica, puede pasar a un dengue grave si no lo cuidamos adecuadamente. Y luego ya viene lo que es la etapa de recuperación, que hay muchos datos que nos indican a nosotros que ya ese paciente se está recuperando, que ya ha pasado la etapa crítica a pasar a la etapa de recuperación. ¿Qué tan preparados están los médicos para tratar el dengue en República Dominicana? O sea, ¿por qué hay casos que se dan fallecimientos y que la persona está interna, aparentemente está en buenas manos y fallece? Mira, lo que pasa es que eso muchas veces, obviamente, hay muchos factores que nosotros pudiéramos mencionar, pero el hecho de que una persona caiga en una gravedad, por ejemplo, del dengue, eso puede depender del mismo virus. O sea, que el virus sea tan agresivo que la persona que lleve el traste con la muerte de la persona, porque puede ser, por ejemplo, la agresividad del virus, puede ser también una condición del sistema inmunológico de la persona. Si una persona tiene su sistema inmunológico debilitado, si tiene otras enfermedades existentes, por ejemplo, diabetes, otra comorbilidad, eso pudiera ser que pudiera afectarle más. Pero generalmente, si una persona se capta a tiempo con este virus y es atendida correctamente, no debería. ¿Hay un rango de edad para también identificar que puede ser más crítico o no la presencia del dengue? Obviamente, sobre todo en los extremos de la vida, por ejemplo, en los niños pequeñitos, en los menores de 1 año, puede ser mucho más complicado. En los extremos de la vida, personas muy adultas que tienen comorbilidades, también pudiera ser más complicado el virus, y sobre todo también en las mujeres embarazadas. ¿Tiene alguna secuela el dengue? En el sentido, bueno, después que la persona se cura, la persona queda curada para siempre. O sea, no hay ninguna consecuencia, por ejemplo, como en el caso del COVID, que quedan secuelas. Después que la persona se cura, pues se curó, porque o la persona se sana, o la persona se mejora, o si fallece, pues ya serían las complicaciones. ¿Puedes repetir el dengue? Obviamente. ¿Sabes por qué puedes repetir? Porque existen 4 serotipos de dengue. O sea, dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Entonces tú puedes experimentar el dengue con un serotipo, pero puede ser que el próximo año tú tengas dengue con el serotipo 2 o serotipo 3, serotipo 4. O sea que durante nuestra vida podemos experimentar los 4 serotipos, las enfermedades por los 4 serotipos. ¿Qué recomendaciones daría para las personas que tienen bebés que no se les puede poner repelente? Usted que es pediatra. Bueno, sobre todo cubrirlo, protegerlo. Si vamos a salir, por ejemplo, en áreas que son endémicas, pues debemos de
el uso de mosquiteros, por ejemplo, en algunos lugares donde sabemos que hay poblaciones de mosquitos, eso sería de gran ayuda, porque de esa manera el mosquito no se acercaría a nosotros y no nos picaría. O sea, y eso serían, ya los niños más grandes, pues tener la ropita que le cubran, que sea un poco más larga, y principalmente eso. Porque el mosquito pica en las extremidades. No, el mosquito puede picar en cualquier parte, sí, porque cualquier área libre que nosotros tenemos, él puede picar. ¿Y qué usted cree del uso de la vainilla? Que he escuchado esa recomendación de ponérselo a los bebés. Realmente no tengo información en ese sentido, pero sí quizás tal vez por el olor que pueda producir y pueda, qué sé yo, confundir al mosquito, pero lo que más atrae al mosquito muchas veces de nosotros es el CO2, que, o sea, por eso se acerca a nosotros, y sobre todo la presencia de la sangre es lo que atrae al mosquito. Bueno, que independientemente, por ejemplo, no haya luz o estemos a oscuras, eso lo atrae. El mosquito sabe que ahí hay un ser humano. Muchísimas gracias al doctor José Díaz Aquino, infectólogo y pediatra de la unidad de neonatología del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, y también miembro de la directiva de la Sociedad Dominicana de Infectología, por estar con nosotros en esta tarde. Fue un placer tenerlo aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a una pausa. Cuando retornemos más en ¿Qué pasa, RD? ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?